Buenos días, agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa en la FUS. El objetivo de la Federación Uruguaya de la Salud es dejar bien en claro, primero, la Federación Uruguaya de la Salud, desde el 13 de marzo del año pasado, con la declaración de emergencia sanitaria nacional, ha desplegado un amplio y constante trabajo en el compromiso de cuidar la salud de los uruguayos y enfrentar en la primera línea de batalla a la epidemia, mejor dicho, a la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, ese compromiso se mantiene en todos sus términos. Faltar a ese compromiso sería faltar a nuestro deber como trabajadores de la salud e incluso también, y hay que decirlo, en faltar a la memoria de trabajadores de la salud que en el Uruguay y en el mundo entero han muerto enfrentando esta pandemia. Por lo tanto, no integramos ninguna conspiración para que al gobierno le vaya mal o para que al Ministerio de Salud Pública le vaya mal en el combate a la pandemia COVID-19. Queremos dejar en claro para nosotros que si al gobierno le va mal, a los uruguayos nos va a ir peor. Y por lo tanto, entendemos que las opiniones vertidas en el seno del Parlamento Nacional por el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, son absolutamente equivocadas y rechazamos en todos sus términos el contenido de las mismas. Genera confusión, nos genera confusión a nosotros, quienes hemos tenido decenas de reuniones con el ministro Salinas, incluso antes de ser ministro y a lo largo de todo este tiempo de su gestión. Es más, a lo largo de nuestro conflicto de 5 meses por conquistar un convenio colectivo, y si el gobierno hubiera tenido mayor precisión, no hubiera demorado 5 meses un conflicto en la salud en medio de la pandemia por un convenio colectivo, cada acción de masas que hemos realizado se le hemos informado al Ministerio de Salud Pública con un protocolo sanitario acorde al mismo. Si hoy el gobierno y el Ministerio de Salud Pública en particular no puede contener el aumento de los casos, la disminución de los días y el aumento de los casos, el aumento de la curva de la pandemia no la puede aplanar, o las vacunas todavía no están, más allá que uno escucha que el gobierno diga tenemos un plan para vacunar. Claro, lo que no tienen son las vacunas, ¿no? Es como decir que yo me quiero comprar un auto, pero lo que no tengo es la plata, tengo el deseo. Bueno, bien, esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar al Gobierno en todo lo que sea posible, porque repetimos, si al Gobierno le va mal, a los uruguayos nos va peor. Y eso no significa que no tengamos diferencias. Por lo tanto, nuestra federación levanta el planteo del PIT-CNT del diálogo nacional por soluciones para evitar que se siga profundizando la crisis económica y social, los seguros de paro, la desocupación, el hambre. Estamos dispuestos a colaborar con un gobierno que dice que está dispuesto a colaborar con ollas populares. Bueno, eso es un error. A nosotros nos parece que lo de las ollas populares lo estamos haciendo como una emergencia. El gobierno tiene que encontrar otras medidas. Ahora, todo ello sobrepasa y por lejos lo dicho del ministro de Salud Pública. Entonces, en realidad el objetivo de esta conferencia de prensa, en el marco de ayer haber escuchado que estamos encima de los 1.200 contagios en un día, bueno, nosotros estamos, o COVID positivo en un día, nosotros queremos reafirmar esta mañana esta posición. Insistimos una vez más, si le preocupa al ministro Salinas o al senador Manini Ríos que haya una conspiración
contra ellos, que tengan claro que no es de parte de la Federación Uruguaya de la Salud. Nos llama la atención también porque con el senador Manini Ríos hemos conversado en los mejores términos en más de una oportunidad. Y, por supuesto, rechazamos declaraciones del director de la APP que no parecen dignos de su cargo en decir que la gente se hace la enferma para que la certifiquen. Yo quiero decir acá que los trabajadores de la salud, y este es el último punto que queremos dejar bien expreso, los trabajadores de la salud hoy que los manden en cuarentena por estar en contacto con un posible COVID-19, pierden los primeros 3 días de trabajo hasta que los hisopan y el hisopado le da negativo y vuelven a trabajar. Y les pasa hasta 3 veces en un mismo mes. Y el BPS no se hace cargo de la situación, por más que lo hayamos discutido en la Junta Nacional de Salud. Pero además, el gobierno incumple con una ley definida en el Parlamento Nacional entre marzo del año pasado y abril, que establece que el trabajador de la salud que en el desarrollo de su tarea contrae el COVID-19 debe ser certificado por el Banco de Seguro de Estado como enfermedad laboral y cobrar el 100% de su salario. El Banco de Seguro de Estado está incumpliendo esa ley. Rechaza la mayoría de los casos. Eso es no cuidar a quienes cuidan a la gente. De eso también debe preocuparse el ministro de Salud Pública, el senador Manini Ríos y el director de la OPP, Alfi. Es decir, por tercera vez, lo decimos esta mañana, no estamos en ninguna conspiración contra ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Salud Pública. Queremos que le vaya lo mejor posible. Tendemos la mano para ayudar a seguir buscando soluciones y, como todo el movimiento sindical, levantamos el planteo de un diálogo nacional por soluciones para, entre todos, enfrentar y vencer el COVID. Si el gobierno se quiere poner la capa de Superman, que lo haga, pero que después no busque responsables y que mire para dentro de sí mismo si está en el camino correcto. Esto es lo que hoy queríamos expresar y les agradecemos a ustedes la concurrencia. Bermúdez, ¿han tomado contacto con el ministro u otras autoridades del gobierno para ver si esto es una posición de Cabildo Abierto exclusivamente, o también hay otros ministros u otros integrantes del gobierno que piensen sobre esa misma línea de que las movilizaciones sociales y sindicales han sido un factor determinante en el incremento de casos? Intentamos hacerlo en estos últimos días, no tuvimos éxito. No con el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública conoce a la FUS, por lo tanto a nosotros nos parece que es el ministro quien debe llamar a la Federación Uruguaya de la Salud y dejar las cosas en claro. Esto no es un tema de orgullos heridos, aquí no hay ningún orgullo herido. Aquí hay una seriedad en la forma de trabajar, un compromiso en la forma de trabajar. Por lo tanto, cuando el ministro quiera y a la hora que quiera, la Federación Uruguaya de la Salud, y yo creo, puedo hablar, la Federación de Funcionarios de Salud Pública también, estamos dispuestos a seguir trabajando como lo estamos haciendo desde el 13 de marzo. Así que el ministro conoce cómo ubicar a la FUS y, por lo tanto, cuando quiera, que nos llame. De la otra manera, estamos pensando en solicitar una reunión a la comisión permanente integrada por diputados y senadores, o directamente que se reúna la Comisión de Salud del Senado, como se reunió cuando recibió al ministro, a los cuales le pretendemos hacer llegar también nuestra preocupación, porque entendemos que inventar frentes internos, cuando el enemigo está muy claro dónde está, que es el COVID-19, es entrar en conspiraciones de gente que capaz que por su propia deformación profesional hace la inteligencia y la contrainteligencia un tema todos los días. Nosotros los trabajadores de la salud no nos da para eso. Bermúdez, si bien no hay una evidencia empírica como se está señalando que debiera existir para corroborar que los casos aumentaron también conjuntamente o en la misma época que se realizaron diferentes marchas,
sí hay estudios que indican que comenzó esa línea en la época donde se realizaron diferentes marchas, donde hubo una asistencia multitudinaria de gente. ¿Ustedes no coinciden con que pueden haber aumentado algunos casos, si bien muchas de las personas usaron tapaboca y las organizaciones o las marchas realizadas por el CNT fue en lo más que se hizo hincapié en que se usara el tapaboca? Se vio en los diferentes medios de comunicación que hubo varias marchas donde no se respetaba la distancia social y donde la gente estaba sin tapabocas. A ese respecto, dos precisiones. La primera, no conocemos ningún estudio que diga eso. Sí conocemos estudios que ya se venían manejando antes, que planteaban que cuando avanzara el clima y cuando llegara el verano y cuando llegara las fiestas tradicionales y cuando vinieran las elecciones departamentales, porque eso pasó en el mundo, porque en el invierno uruguayo a la gente decirle quédate en tu casa con 7 grados de temperatura era muy fácil. Ahora, el gobierno tuvo todo el invierno y mirarse y reflejarse en la experiencia europea, porque lo que está pasando acá es lo mismo que pasó en el verano europeo, no lo hizo tal vez. Bueno, es un problema del gobierno, tendrá que hacerse la autocrítica. ¿Qué debiera haber hecho? Debiera haber tomado medidas que justamente fueran, con lo difícil que es, evitar determinadas cuestiones que se iban a dar. A ver, yo creo que la discusión de las medidas es parte de ese diálogo nacional que el gobierno no quiso y que resolvió ponerse la capa de Superman y resolver por ellos solos el problema. Ahora, yo creo que extender el horario de los shoppings o, por ejemplo, pretender, después de haber bajado a la mitad, volver a que el aforo en un ómnibus interdepartamental sea de vuelta del 100%, no son medidas que ayuden en esa dirección. Sobre las características de las marchas y de todas las marchas, nosotros hablamos por la Federación Uruguaya de la Salud y por lo que corresponde a la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Pero por qué? Porque somos trabajadores de la salud. Sería un contrasentido pelear como elementos que yo planteé, que ayuden a que los trabajadores de la salud puedan enfrentar la pandemia y no pierdan salario, ya magro salario, ¿verdad? Y nosotros no tuviéramos las medidas de protección en el marco de esas movilizaciones. Pero yo voy a conocer hoy aquí un hecho que públicamente nunca lo dijimos, y lo vamos a decir hoy. Cuando la negociación estaba estancada, nosotros planteamos una movilización que iba a ser el 4 de diciembre hacia la Torre Ejecutiva. Y la consigna era porque el gobierno nos da la espalda, los trabajadores vamos a la Torre Ejecutiva. El Poder Ejecutivo no llamó, el Ministerio de Salud Pública no llamó, porque 2 días antes el presidente de la República había salido públicamente a pedir determinadas cuestiones y a señalar determinadas cuestiones con el tema de lo que era el aumento de los contagios. ¿Qué hizo la dirección de la FUS? Dejó sin efecto la movilización. Y creemos que hicimos bien. Y después llegamos a un acuerdo del convenio colectivo. Pero si no hubiéramos llegado al acuerdo, también hubiéramos hecho bien. Es decir que nosotros no le damos lecciones de moral y buenas costumbres a nadie, pero tampoco creemos que gratuitamente puede venir cualquiera que tenga un cargo político y querer a la Federación Uruguaya de Salud, y repito, puedo hablar también porque lo hemos hablado y nos vamos a reunir con ellos en estos días, con los compañeros de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, endosarles una situación que es de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no puede disminuir el pico de la infección, si se ha perdido casi en el 30% de los casos el hilo epidemiológico, no es culpa de una movilización de la Federación de Uruguaya de Salud. Y la última movilización de la FU fue el 30 de octubre. 30 de octubre. Por lo tanto,
pensar que la FUS es la responsable de esto. Acá estuvo el Día del Patrimonio, que lo promovió el gobierno, acá estuvo el Poder Ejecutivo, acá estuvo las elecciones departamentales. Acá hubo situaciones de decisiones políticas que se tomaron. Bien, bueno. Entonces, no somos nosotros. Así que no conocemos ese estudio, no lo conocemos, pero decimos con claridad que aquí hubo un invierno uruguayo y un verano europeo. Y en el verano europeo se vieron cosas que están pasando hoy acá. Ojo que es muy difícil de dejarlas, de dar las vueltas. Hay situaciones que son muy difíciles de encontrar. Ahora, culpando a los trabajadores de la salud o a los jóvenes de que el tema es... Yo escucho que ahora parece que los jóvenes son, en el Uruguay, los responsables de la pandemia. Bueno, creo que hay que tomar determinadas formas de poder realmente dar un mensaje claro a la oposición. Resulta que corremos a los jóvenes para que no se aglutinen, pero queríamos volver al aforo del 100% de los ómnibus interdepartamentales. 7 horas de un Montevideo a Artigas con gente hasta 10 personas paradas, como querían hacer, menos mal que volvieron para atrás. Eso lo decide el gobierno, no lo decide la Federación Uruguaya de Salud. Así que bueno, lo nuestro es seguir trabajando para vencer al COVID-19. Y cuando el gobierno tenga realmente la forma de encontrar a quién comprar la vacuna, estamos dispuestos a acompañar. Nosotros nos parece que el planteo del PICET es el más adecuado, ¿no? Ir a un diálogo nacional por soluciones para que todos realmente enfrentemos el COVID. Ahora, si alguno decide que esta es su cruzada libertadora y van a ser los únicos héroes de la película, y este es el problema. Cuando vos querés estar en todos lados, bueno, en algún momento te vas a equivocar. El día que te equivoques, tenés que mirarte a vos y no mirar al que tenés al lado. Esa es nuestra posición al respecto. Bueno, es una de los nudos de esta epidemia es la situación de los trabajadores de la salud, la posible saturación. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que precisan los trabajadores de la salud para enfrentar adecuadamente lo que se viene, esta ola, ¿no?, de crecimiento? Bueno, ahí hay varios elementos. Uno que lo vimos en los últimos días es algo que dijimos al comienzo de la pandemia. La falta de preparación de personal de la salud, la falta de personal de la salud en áreas críticas. Hoy estamos viendo cómo se está entrenando a marcha camión a trabajadores de la salud para ingresar a los CTI. Ese problema es un problema estructural del sistema de salud en el Uruguay, donde hace mucho tiempo que tenemos una enorme deficiencia. Por eso la FUS, entre otras cosas, ha encarado el tema de la capacitación profesional junto con la formación sindical. Y aquí tenemos un gobierno, no sino un Estado, que la formación de recursos humanos se le ha dejado a las escuelas privadas, se le ha dejado al mercado, la ha abandonado. Bueno, eso hace que hoy no tenga personal suficiente en algunas áreas críticas. Lo segundo, respetar los protocolos de atención. Los protocolos, nosotros firmamos un protocolo en marzo, nosotros, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay, con las instituciones y el Ministerio de Salud Pública. Allí se estableció una comisión de crisis. Una de las cosas que puede hacer es que vuelva a funcionar esa comisión de crisis. Estamos en una crisis. Vayamos a una comisión de crisis donde justamente podamos arrimar alguna idea, incluso, no nos duele emprendan esto, compartir el riesgo. Nosotros no nos estamos poniendo la vereda enfrente, como dijimos hoy, a tirar piedras, estamos dispuestos a compartir el riesgo, pero para eso escucharnos. Nos preocupa el cansancio que está teniendo esa vanguardia que enfrenta el COVID. Nos preocupa que se nos dijo a principios de diciembre en la torre ejecutiva, en una reunión, de que iba a haber vacunas serológicas para evitar, test serológicos para rápidamente prevenir las situaciones de contagio entre los trabajadores de la salud. No sabemos si esos test serológicos están funcionando o no están funcionando, porque eso se anunció, como se anunciaron muchas cosas. No sabemos al día de hoy
¿Qué pasa? Porque acá hay una catarata de opiniones que salen de la torre ejecutiva, una conferencia de prensa, y el nivel, con todo respeto, el nivel de crítica o el nivel de repregunta es bastante escaso, ¿no? Cada uno se maneja como puede, pero eso es lo que decimos, cuando a uno le gusta ser el centro de la película, después, si le va mal, no puede decirle al otro, la culpa es tuya, no. Entonces, aquí como hay una visión omnipresente y omnipotente por parte del Ejecutivo, que el Ejecutivo se haga cargo. ¿No se están haciendo esos testeos entonces? Yo no lo conozco. Repito, a principios de diciembre se informó esto en la torre ejecutiva, en una reunión que estaban los prestadores, ACE, los trabajadores y incluso el propio presidente de la República estuvo al inicio. Yo no conozco ninguna información sobre que eso ojalá se estén haciendo, pero eso es lo que justamente es para evitar que haya el contagio masivo entre los trabajadores de la salud, porque todos somos conscientes, se cae esa línea y el control de la pandemia se pierde de todas maneras. Eso también ha pasado en muchos países del mundo. ¿Hay alguna estimación de cuánto personal de salud está faltando, cuánto personal de salud está enfermo? No, los números hoy aquí... Más allá de los números que da el SINAE, ¿no? Nosotros no tenemos otros números que no sean los que da el SINAE. Justamente, si la Junta Nacional de Salud funcionara como tiene que funcionar, que funciona bastante mal, y esto está en acta, lo hemos dicho más de una ocasión, y si nosotros participamos en un comité de crisis en serio, que dejó de existir a las 3 primeras reuniones, estamos hablando marzo, abril del año pasado, bueno, capaz que podría yo dar una respuesta a esa pregunta. Pero hoy acá, insisto, es el ministro Salinas, es el presidente de la República, es el secretario de la Presidencia, es una decisión política quienes dirigen este proceso. Bien, pero ustedes como federación, más allá del personal que está enfermo, ustedes hablan de mucho cansancio en el personal de sí, todo el mundo, ¿no? También de falta del personal de CTI y del personal que se está instruyendo o formando en forma acelerada. No participamos nosotros en ese proceso. Lo que sí... No se sabe cuántos. No, pero es que lo que sí decimos que esté faltante existe hace años. Lo dijimos al comienzo de la pandemia. Esto es una cuestión, repito, estructural. Claro, se ven ahora, así como el combate a la pandemia también ha sido importante la existencia de un fuerte sistema nacional integrado de salud que ha permitido enfrentar en sus primeros momentos la pandemia, a diferencia de otros países de la región donde habían privatizado los sistemas de salud, también existen situaciones que nosotros no conocemos en ese sentido. A nosotros nos preocupa que el actual gobierno se esté ocupando permanentemente con el anterior. Pero eso lo decimos como ciudadanos, ¿no? Nos preocupa. Creo que este gobierno tiene que mirarse a sí mismo. Jugar a compararse con el anterior no resuelve los problemas. Y nosotros estamos dispuestos, y lo decimos no sé por cuántas veces ya, no solo esta mañana, sino siempre lo hemos venido repitiendo, a trabajar y a, en todo lo que podamos, ayudar a la tarea de este gobierno. Queremos que la tarea de este gobierno sea exitosa, porque si le va bien al gobierno, le va bien a los uruguayos. Nosotros no tenemos ninguna agenda de oposición. El senador Guido Manini Río, y esto ya es abundar mucho, pero ha confundido una vez más, porque es parte de su discurso, al movimiento sindical con el Frente Amplio. Acá no hay ninguna bandera del Frente Amplio, no tenemos nada que ver con el Frente Amplio. Por lo tanto, esas especulaciones políticas menores creo que le quitan a la propia persona que le dice relevancia en el marco de la gravedad que estamos en una actual pandemia que superó los 2000 casos en el día. Muchas gracias.